la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en la nube de los cielos. Gracias, Señor, por cada persona que sigue esta programación en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia, descubrimos en el Nuevo Testamento que se presentan 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. A los primeros 3 se les llama evangelios sinópticos porque tienen el mismo enfoque y se parecen bastante en todo lo que dicen, pero cuando llegamos al 4, el evangelio según San Juan, es un tanto distinto a los anteriores. San Juan responde a una pregunta que es: ¿quién es Jesús? Había problemas serios en la iglesia cristiana en el primer siglo. Tan serio era el problema que amenazaba con destruir la iglesia. Algunas personas se habían sumado al cristianismo, pero habían traído también sus creencias anteriores y muchas de estas creencias eran paganas. Se estaba por convertir la iglesia en un sincretismo, una unión entre los principios establecidos por Dios y el paganismo. Cuando salió la pregunta y surgió lo que se llama el problema cristológico, Juan estaba vivo por la gracia de Dios. Y para resolver el problema escribió 5 libros. El Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee esos 5 libros se da cuenta que es una cristología, un estudio de la persona de Jesús. Hay una descripción de la persona de Jesús. A nosotros nos interesa el Evangelio según San Juan, específicamente el capítulo 16, el versículo 33, donde el Señor Jesús hace un contraste entre el mundo y Él. En mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Ahora, el asunto se torna interesante cuando preguntamos a Juan, ¿quién es Jesús? En el capítulo 1, versículo 1 al 3 del Evangelio según San Juan, el apóstol dice que Jesús en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está diciendo que Cristo es un ser divino, pero que ese ser divino nació en esta tierra, se hizo carne, se hizo hombre. Por tanto, Cristo es un ser divino y también es un ser humano. Lo que nos ocupa en este estudio es lo que Jesús habló en el capítulo 16, pero el 16, 17 y 18 forman parte de un grupo de capítulos que nos hablan acerca de el Espíritu Santo. El Señor Jesús habla con relación al Espíritu Santo. Nos ocupa la frase, la paz de Cristo, como hemos titulado esta disertación. ¿Cómo consigo la paz de Cristo? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué significa la paz? ¿Cómo se la puede obtener? Hoy día estamos viviendo en un tiempo peligroso, angustiante. Hay personas desesperadas. Hay noticias tristes.
hay situaciones difíciles. El Señor Jesús comienza diciendo en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo puedo tener esa paz que Cristo ofrece? ¿Qué significa esa paz? ¿Cuál es el significado de la palabra paz en la Biblia? ¿Será la paz la ausencia de la guerra? ¿O es la paz más que la ausencia de la guerra? Vamos a tomar lo que se llama el contexto del capítulo 16, versículo 33, el contexto del versículo 33. ¿Cuáles son los pasajes que le acompañan en el capítulo 16? Para entender y comprender qué es lo que Jesús nos quiere decir, hacia dónde nos está llevando. Mire el versículo 33 otra vez y usted verá que hay un contraste entre Jesús y el mundo. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dice Jesús, ustedes tendrán paz. Pero añade, en el mundo tendréis aflicción. Y dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús versus el mundo. Recuerde el título, la paz de Cristo. Vamos a ver en el capítulo 16 qué es lo que nos pasaría o nos pasará o nos pasa en el mundo. Y luego vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Y entonces haremos preguntas como, ¿cómo puedo lograr o conseguir la paz de Cristo? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Cuál es el valor de la paz? Son muchas cosas que responder, así que vamos paso a paso. Número 1. En el capítulo 16, el Señor Jesús nos habla acerca de lo que nos espera si vivimos en este mundo y somos cristianos. En el capítulo 16, versículo 2 y versículo 3, Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Si usted recuerda la vida de los apóstoles a quienes Jesús les está hablando, esto se cumple al pie de la letra. Inclusive, recuerde que hasta Pablo persiguió a los cristianos. Y no solo los persiguió, sino que cuando estaban matando a Esteban, Pablo estaba presente y estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Persiguió, maltrató y acabó con medio mundo, con la iglesia, dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo dice, mas lo hice por ignorancia. Persiguió, maltrató y hasta apoyó la muerte de los cristianos. Jesús está diciendo a los apóstoles lo que le esperaba en la tierra. Y lo mismo que le dijo a los discípulos, se lo dice a usted y me lo dice a mí. Aflicción, en el mundo tendréis aflicción. En el capítulo número 16, el versículo 20 hasta el versículo número 23, mira lo que dice ahora Jesús. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tengo que recibir algunas llamadas de algunos lugares y no tienen idea cuántas cosas tristes tengo que escuchar. Dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y él dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Sí, hay dificultades, problemas y hay cosas raras en este tiempo, pero es solo hasta que Jesús vuelva, hasta que Jesús venga. En el versículo 32, Jesús sigue diciendo, ¿qué es lo que encontramos en este mundo? Dice Jesús, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Precisamente lo que pasó con los discípulos cuando tomaron preso al Señor Jesús. Sí, en el mundo habrá aflicción, sí, tristeza, sí, angustia, sí, sufrimiento, sí, dolor. Pero Cristo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Veamos el otro lado ahora, en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice en el capítulo 16 con relación a su persona? Cuando leemos en el capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 2, el versículo 1 dice,
estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En el capítulo 16 es bueno tomar muy en cuenta que él repite mucho, os he hablado, os he dicho. Lo repite una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué tanto énfasis en el Señor Jesús en que quede claro que Él está hablando, que Él lo está diciendo, que lo está repitiendo, que lo está diciendo de nuevo? Es emocionante ver cómo Él raya, subraya, dice, ratifica, afirma, reafirma lo que nos quiere decir. En otras palabras, que no te queda la menor duda de que soy yo que te lo estoy diciendo, que no haya dudas en tu mente. Yo te lo estoy expresando. Yo soy la persona que te está diciendo estas cosas y tiene mucho que ver contigo. Mire ahora con cuidado los versículos 4 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el valor o significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma, se explica a ella misma. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros recibimos el mensaje que es de Dios, no el mensaje del pastor. Versículo 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Recuerde, el Señor repite, os he hablado. Ahora dice, os he dicho estas cosas. Y repite, os acordéis de que ya os lo había dicho. Recalca, repite, remacha, vuelve a decir. En otras palabras, no se olviden que yo se lo dije. Y también se aplica a usted y se aplica a mí. Mire cómo se pone de bueno esto. Dice el versículo 4, la última parte. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y ratifica y añade Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sabe lo que viene después de su partida. Jesús sabe lo que pasará con su pueblo. Jesús está mostrando el amor que tiene por sus hijos. Él lo sabe todo. Y por eso le dice, yo se lo estoy diciendo, yo se lo he dicho, para que entiendan que ya yo se lo dije, que no quede duda que yo se lo dije antes. No tienen que dudar nada porque yo se lo había dicho. Dice el versículo siguiente, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está introduciendo el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y añade, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No están preparados para todo lo que les quiero decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. ¿Qué les está diciendo? Yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo. Usted tendrá un problema, pero el Espíritu Santo estará con ustedes. Yo voy a mi Padre, estaré a favor de ustedes, intercediendo por ustedes. Pongan claro en su mente, se lo estoy diciendo, lo que les va a pasar, pero no tienen nada que temer. Yo estoy con ustedes. Ustedes no estarán solos. Y llama la atención cómo Él añade en el versículo 16, dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Estaré con ustedes unos días, pero me voy a retirar. Estaré ausente un tiempo, pero volveré. Y volveré para estar con ustedes y estaremos juntos por siempre. Ya estamos más cerca de esa experiencia con Jesús. Recuerde, estamos trabajando con el capítulo 16, el versículo 33, donde dice Jesús, en mí tendréis paz.
en el mundo tendréis aflicción. Nos interesa no el mundo, nos interesa Jesús. Y nos interesa cómo obtener, cómo recibir esa paz que Jesús está hablando, que Jesús está diciendo. ¿Cómo puedo obtener esa paz? ¿Y qué significa esa paz? ¿Qué significa que una gente está en paz con Dios? ¿Qué significa que una gente tiene la paz de Dios? ¿Qué significa que se vive en la paz de Dios? ¿Cuál es la experiencia de los que viven en la paz de Dios? Necesitamos conocer esto, comprender esto para enseñarlo a otros y también entender esto para vivirlo. Cuando recibe la información, maravilloso. Cuando usted es capaz de explicar la información, se ve que la comprendió. Pero cuando usted la vive, entonces la entendió. De allí lo interesante del estudio que tenemos que hacer. Muy bien. En el capítulo 16 encontramos también, en el versículo 23, en adelante, lo que Jesús sigue diciendo. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo, qué es lo que Jesús está tratando de decir y cómo entender lo que Él está tratando de decir. En el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús tenemos paz. Añade, en el mundo tendréis aflicción. Y concluye, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ustedes están en mí, no importa cuánta aflicción traiga el mundo, ya yo vencí al mundo. Si ustedes están en mí, van a tener paz en medio del dolor, paz en medio de la tristeza, paz en medio de la angustia, paz a pesar de los pesares. Es la promesa del Señor Jesús. Muy bien, predicador, diría usted. ¿Y cómo consigo esa paz? En el libro de Romanos, en el capítulo 5, hay un maravilloso pensamiento que el apóstol Pablo nos plantea. Un pensamiento que nos ayudará a entender la manera de recibir esa paz que Jesús está ofreciendo. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. De modo que necesitamos la experiencia de la fe, la experiencia de la justificación para conocer, para comprender y entender el valor de esa paz que Jesús puede ofrecer. Se necesita la experiencia con el Señor Jesús. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificados? A la luz de la Biblia, ¿cuál es el valor de esta palabra? Justificados. ¿Qué es justificados? Justificado significa y tiene el sentido claro y definido de un resultado de la experiencia y el conocimiento de la persona de Jesús. Justificado significa declarado justo. Es una ley que da Dios, que da Jesús, es un decreto de Dios. Si usted está en paz con Dios, si usted está en paz con Jesús, si usted ha recibido a Jesús, usted es declarado justo. ¿Dónde es declarado justo? Mire qué cosa linda enseña Pablo en el capítulo número 3 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Ponga cuidado. Dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y añade, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 3 metáforas, ponga cuidado. Número 1, justificados. Número 2, redención. Número 3, propiciación.
Cuando usted recibe a Jesús, cuando conoce a Jesús, cuando se entrega a Jesús, cuando acepta a Jesús, entonces usted es declarado justo en 3 lugares. Número 1, justificado. Es una figura, una metáfora que tiene que ver con los tribunales. En el tribunal lo declaran justo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de su pecado. ¿Por qué? Porque usted aceptó lo que Dios proveyó. ¿A quién proveyó Dios? A Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado, ha entregado. Legalmente, Dios entregó a Jesús. Legalmente, Dios entregó a Jesús para que muriera en mi lugar, para que sufriera lo que yo tenía que sufrir, para que pagara mi deuda. Legalmente, todo el peso de mi maldad y mi pecado cayó sobre él. Por eso, en Isaías, capítulo 53, versículo 6, es interesante como el profeta dice, esto es profundo y hermoso, amigo, amiga. Miren lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 6, aquel maravilloso canto. Y cómo esta idea se repite una y otra vez acerca de cómo Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y añade, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En el versículo 11 y el versículo 12, entonces repite otra vez, dice el 11, y llevará las iniquidades de ellos. Y nosotros encontramos en el versículo 12 también la idea de que Dios cargó en él. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Salmo capítulo 1, versículo 29 dice que Dios, de aquí el Cordero de Dios, que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Dios puede declararnos justo en el tribunal, porque en Cristo Dios pagó mis pecados y Dios pagó tus pecados. En Cristo, entonces tendremos paz. Justificados, declarados justos. Justificados, pues, por la fe. Creemos en lo que Dios proveyó, creemos en quien Dios proveyó, creemos en el Señor Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Cristo pagó el precio de mi pecado. Ahora estoy en paz con Dios. En un momento veremos la belleza, la trascendencia, el valor, lo hermoso de esa paz que da Jesús y que nos hace vivir una vida de relación con el Padre, una vida de relación con Dios. Es algo maravilloso y hermoso que veremos en un momento. Recuerde, estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, estamos tocando brevemente la palabra justificación, una de esas metáforas que Pablo presenta, poniendo bien en claro el camino hacia esa paz que Cristo ofrece. Justificados, declarados justos. Es bueno saber en este momento el valor de la palabra justificación. Justificados es un verbo. Justificación es un sustantivo. Justificación, teológicamente hablando, significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado, significa perdonados. Liberación de la culpa por el pecado. Al ser perdonados, entonces la carga de culpabilidad, angustia y ansiedad desaparece. Paz para con Dios. Liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió en mi lugar. Así que no tengo que cargar más la culpa por el pecado, ni tengo que estar angustiado por el castigo del pecado. Cristo murió en mi lugar. Cristo cargó. Por eso, en el capítulo 53 de Isaías dice, mas Él llevó todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer, comprender y entender a Jesús para entrar a una nueva experiencia. Una experiencia clara de que Dios cumplió lo que prometió, de que Dios puso mi muerte en Jesús y Dios me dio la vida de Jesús.
Cuando eso ocurre, hay una experiencia nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es una experiencia, no es un concepto, no es una doctrina, es una experiencia, es una vivencia, es una praxis. Es una manera de ser, es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una manera de vivir. Es ser para hacer. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos otra metáfora que rápidamente debemos ver. La otra metáfora dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. Esta palabra es bien interesante. Número uno, porque nos hace pensar en el mercado de esclavos, donde se pagaba la libertad de un esclavo y se le llevaba a la casa. Pero es más hermosa la figura del Antiguo Testamento, donde una persona era rescatada por su familiar más cercano. Un familiar cercano venía y pagaba la liberación de ese familiar, hijo, hermano, primo, sobrino, papá, mamá, quien fuere. Venía el familiar más cercano y pagaba el precio, la deuda de ese que estaba esclavo, y entonces lo tomaba y lo libertaba y se lo llevaba porque era su familiar más cercano. Cristo se hizo hombre para ser nuestro hermano mayor. Cristo vino y se hizo hombre para pagar el precio de tu pecado. Cristo es nuestro redentor, el que paga el rescate, el que paga el precio. La paga del pecado es la muerte y él vino y pagó con su vida. Amigo, amiga, usted es tan valioso para el cielo y para el universo que no hay nada con quien se le pueda comparar. Usted vale más que todo porque usted fue comprado o comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Quién es este Cristo Jesús? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el creador de todas las cosas. ¿Quién es este Cristo Jesús? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Usted tiene tanto valor, es tan valioso para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, para todo el vastísimo universo, que no hay manera de calcular lo que usted vale, porque usted vale la sangre de Jesús. Levante la cabeza. Necesitamos conocer, comprender y entender el Evangelio manifestado en la persona de Jesús. Redención. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Así que en el mercado de esclavos también somos liberados y libertados y declarados justos, declarados libres por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo, por lo que el Espíritu Santo hace. Finalmente aparece la palabra propiciación. Esta palabra se traduce como aplacar la ira. Vencimos en el tribunal, vencimos en el mercado de esclavos y ahora vencemos en el santuario. ¿De qué manera? En Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Cristo murió en mi lugar. Ahora Cristo se hace mi garante. Porque Él murió, puedo tener vida. Como Cordero murió y pagó el precio de mi pecado. Vencimos en Cristo, vencimos en el tribunal, vencimos en el mercado de esclavos y vencimos también en el santuario. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Para que en mí tengáis paz. La paz solamente se consigue en Cristo Jesús. Todo lo demás son cualquier otra cosa, pero la paz verdadera solamente la da Cristo Jesús. De manera que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted estudia el libro de Romanos, descubre cosas interesantes. Por ejemplo, este capítulo 5, versículo 1, donde aparece la palabra justificado, la frase justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted descubre que pertenece a la segunda parte del libro. La primera parte, después de la introducción, tiene que ver con el asique de la condenación. Todos los seres humanos somos pecadores, todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo.
Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Esta segunda sección, Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo presenta el así que de la justificación, la manifestación de la justicia de Dios en la persona de Jesús. Somos justificados en Cristo. Somos declarados justos en Cristo. Alcanzamos la salvación en Cristo. En esos versículos, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, encontramos en el capítulo 3 cómo explica el apóstol Pablo lo que acabamos de decir y otras cosas más interesantes. En el capítulo 4 presenta la experiencia de Abraham, cómo Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. En el capítulo número 5, entonces encontramos una experiencia maravillosa. Encontramos Adán versus Cristo, los que están en Adán y los que están en Cristo. Y entonces se plantea de una manera muy interesante cuál es la experiencia de esas personas. Pero en el capítulo 5 también, los versículos 6, versículo 8 y versículo 10 nos muestran cómo Dios nos ama, cómo Dios ama al pecador. En el versículo 6 dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Dice también en el versículo número 6 cómo Dios se muestra interesado en los seres humanos. Romanos capítulo 5, versículo número 6, mire lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles, impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando no nos podíamos salvar nosotros mismos. Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos y pecadores y no nos importaba Dios. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, enemigos separados de Dios. Y ahora viene el colmo de los colmos. En el capítulo, el versículo número 10, dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Débiles, impíos, pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Para que en mí tengáis paz, necesitamos, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, necesitamos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos aprender a no mirarnos tanto a nosotros mismos, a no mirar tanto al mundo y sus cosas. Necesitamos levantar la vista y mirar a Jesús. En Isaías capítulo 45, versículo 22, el Señor Jesús dice, el Señor Padre Celestial dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Necesitamos contemplar al Padre, necesitamos contemplar a Jesús. Y ahora vamos a la recta final de esta presentación con la explicación breve del valor de la palabra paz que está en la mente de Jesús. Cuando Jesús dice en San Juan 16, versículo 33, para que en mí tengáis paz, ¿en qué está pensando Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuál es esa paz que Jesús nos quiere mostrar? Vimos que a través del Evangelio encontramos la reconciliación con Dios. Volvemos a estar en comunión con Dios. Volvemos a entrar a la presencia de Dios, por lo que Jesús hizo en nuestro favor. Y vemos cómo Dios nos ama también. Pero ahora vamos a tomar estos minutos que nos quedan para esta linda y maravillosa experiencia que tiene que ver con esa paz que Jesús ofrece. Y vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo número 26, porque aquí está el gran secreto del verdadero valor de la paz que Cristo ofrece. Isaías, capítulo 26, mire lo que dice el versículo número 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. La paz que Jesús ofrece no es ausencia de la guerra. La paz que Jesús ofrece no es que se firmó un contrato, un tratado. La paz que Jesús ofrece, los seres humanos ni siquiera la conocen. La paz que Jesús ofrece se describe en este versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, para que en mí tengáis paz.
La paz bíblica, la paz de la cual habla Isaías, la paz en la que está hablando y pensando el Señor Jesús, significa una vida conforme a la voluntad divina. Significa una vida de íntima y estrecha comunión con Dios. Significa una vida que se vive en la presencia del Todopoderoso. Significa una vida que se vive caminando de la mano con Dios. Significa una vida completamente entregada a Dios. Significa una vida de íntima y estrecha comunión con Dios en su hermosa presencia y abrazado a su cuello. Una y otra y otra y otra vez he explicado que en hebreo la frase tú guardarás en completa paz nos da la idea de un bebé que camina o corre hacia su papá o su mamá, sube hasta su pecho, se abraza a su cuello y allí se duerme en el pecho, en el cuello, en los brazos de un Dios todopoderoso. ¿Quién te podrá destruir en los brazos del Dios todopoderoso? Y aunque las pruebas vengan, aunque vengan las dificultades, aunque venga lo que venga, te mantiene firme, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Hace muchos años que leí la historia de 40 gladiadores. Estos hombres en la arena, en el Coliseo, nunca perdieron. Y entonces el Imperio Romano decidió asimilarlo en sus filas. Donde quiera que estos 40 hombres peleaban o luchaban, ganaban, conquistaban. Un día, estando en el norte, aquellos 40 hombres y el que lo guiaba, el que lo dirigía, recibieron de uno de los generales una noticia del emperador. La noticia decía que a todos los que se encontraran, que fueran cristianos, tenían que morir. Los gladiadores sabían que su comandante era un cristiano. Ellos no lo eran, pero el testimonio de este hombre les inspiraba cada vez más a conocer más de Jesús. Cuando el parte llegó, dice la historia, estaban en invierno y era de noche. Y el comandante de ellos se puso en pie. La orden decía terminantemente, todos los cristianos deben morir. Y aquel hombre en pie, mirando a sus soldados, empezó a quitarse lo que le cubría y le abrigaba, lo que le protegía del frío. Soltó todo y empezó a caminar hacia el lago helado. Prácticamente lo que le esperaba era la muerte. Y en la oscuridad se oía su cantata de victoria, de dar su vida por el Señor. Aquellos gladiadores que habían conocido a Jesús por el testimonio de este hombre se unieron con él. Y empezaron a avanzar hacia el lago. Quien había traído la noticia era una persona de un alto rango. Y mientras avanzaban, se oía el estribillo, 40 gladiadores somos, oh Señor. Luchamos por ti y para ti. Y todos iban marchando en la oscuridad hacia el lago, sabiendo que iban marchando hacia su muerte. En el camino, uno perdió la fe y se devolvió. Y entonces en la fogata se oía,
39 gladiadores somos, oh Señor. Luchamos por ti y para ti. El cobarde se devolvió, se abrigó, se acercó a la fogata. Y entonces, el que había traído la noticia, que conocía al que guiaba a los 40 y conocía a los 40, se quitó rápidamente toda la ropa, corrió y gritó, no. "40 gladiadores somos, maestro. Luchamos por ti y para ti". Y el cobarde contó la historia. Y todos murieron en aquel lago helado. Hoy día estamos en un momento interesante de la vida cristiana, donde todos los cobardes serán conocidos y reconocidos. Qué bueno es ser cristiano cuando todo está en paz. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las pruebas llegan, ahí es donde se sabe quién es quién. Dice el Señor Jesús, para que en mí tengáis paz. No importa ni siquiera la muerte. Nada ni nadie te puede quitar la paz que hay en Cristo Jesús. Y no me venga con el cuento de que qué lindo decirlo, predicador. Lindo. Más de una vez, los que me conocen saben las cosas que he tenido que vivir. Y ni siquiera la muerte, el dolor, el sufrimiento ha podido quitar de mi corazón la paz que solo Cristo sabe dar. Sí, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad. Necesitamos hoy por hoy acercarnos más a la Biblia. No porque quiera, sino porque el tiempo se nos acabó. Permítame terminar leyendo en el libro de Romanos algunos de mis pasajes favoritos. ¿Hasta dónde ha llegado Dios en su empeño y su afán de cuidarnos y protegernos? En el capítulo 8 de Romanos, el versículo 28 dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y llama la atención porque cuando usted sigue mirando, dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y añade, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Y responde, Dios es el que justifica, el que declara justo. ¿Quién es el que condenará? Y dice Pablo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué esta incredulidad? ¿Por qué esta falta de fe? ¿Por qué nos espantan y nos sorprenden los dolores y sufrimientos que estamos mirando? Esto es solamente el anuncio de que esto se acabó. El anuncio glorioso que pronto estaremos en la casa del Padre. Sí, algunos tendrán que morir, sí. Muchos tendremos que sufrir, sí. Pero Dios está con nosotros. En medio del dolor y el sufrimiento tendremos la paz de Jesús. En la antigüedad, los mártires morían con su cabeza en alto, mirando al infinito, cantando hasta que sus gargantas se quemaban. Iban llevados aquí, allí, allá, se mantenían firmes. Y en la actualidad, hombres y mujeres han dado su vida en lugares muy peligrosos y se han mantenido firmes
firmes en la fe de Cristo Jesús. Y ahora mire qué cosa linda dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Y responde, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay tantas y tantas historias de personas que fueron llevadas a la muerte y los verdugos le proponían y le decían, solamente di esto. Y con sonrisa decían, no. Solamente niega tu fe y salvará tu vida. Dice, no. Si niego mi fe, pierdo mi vida. ¿Cómo? Decía Policarpo. ¿Cómo voy a hablar mal de él si todo lo que me ha hecho es bien? ¿Cómo lo voy a negar a él si él nunca se negó por mí? ¿Cómo renunciar a él si él es la vida y es todo lo que yo tengo? Permita a Dios que esas sean tus palabras, mi amigo o mi amiga. Permita a Dios que esa sea tu experiencia. Permíteme terminar con un pasaje hermoso de Jesús en San Juan, capítulo 14, versículo 27. Vienen pruebas y dificultades, alabado sea Dios, pero no estamos solos. Jesús prometió darnos paz y Él nos la dará. Dice San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amigo, amiga, hermano, hermana, asegurémonos de estar en Cristo y no tendremos nada que temer. Él sabe cómo suplir nuestras necesidades y en todo momento estará con nosotros. Puedes levantar tu mano y con ello decir, Señor Jesús, le entrego mi vida, le acepto como mi Señor y mi dueño, acepto la paz que usted sabe dar, para que tengamos esa íntima y estrecha relación con Dios y vivamos en su presencia. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Jesús. Queremos recibir esa paz que solo Jesús puede dar. Esa paz que se traduce como una experiencia íntima y profunda con usted, Padre Santo. Esa paz que se traduce como vivir en su presencia, vivir para la gloria de su nombre, caminar como Enoc con usted hasta que lleguemos a la patria celestial. Esa experiencia maravillosa de estar con usted en todo momento y lugar. Esa experiencia de recordar siempre que usted transita con nosotros por este mundo de pecado y de maldad. Sí, Padre, aceptamos la paz de Jesús. Sí, Señor Jesús, aceptamos la paz que nos ofrece. Sí, Santo Espíritu, aceptamos que more en nosotros y nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Querido Padre, lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.